¿Cómo están? Vamos a seguir nuestra clase de legislación educacional y políticas educativas. El 29 de junio de 2007 fue promulgada por el Poder Ejecutivo la Ley número 3231, que crea la Dirección General de la Educación Escolar Indígena. Antecedentes de la educación escolar indígena. El Paraguay es un país constituido por una diversidad de pueblos étnicamente diferenciados, con historias, culturas y lenguas propias. La escuela indígena comienza a tener un nuevo significado para las comunidades indígenas. La escuela indígena se inicia en la década de los 70, a partir de profundas reflexiones a nivel indígena e indigenista, en reuniones, talleres. En 1992, con la Constitución Nacional, los pueblos indígenas comienzan a reivindicar nuevas formas de relacionamiento con el Estado y la sociedad civil y reclaman la implementación de políticas educativas más eficaces y participativas, teniendo en cuenta los intereses y necesidades de las comunidades. En 1994 se conformó un grupo multisectorial, maestros, líderes indígenas, el Ministerio de Educación y Ciencias y otras entidades que trabajan en educación, cuyo fruto era un plan de educación indígena. En 2001, maestros indígenas, líderes políticos y religiosos, representantes del MEC y otras entidades de apoyo analizaron el Estatuto del Educador. En junio de 2003 se realizó un taller de consulta indígena sobre el anteproyecto de la ley que era la Dirección General de Educación Escolar Indígena. Este grupo de maestros desde entonces se estaba reuniendo frecuentemente para capacitarse y defender sus derechos en el Parlamento. En el capítulo 1 de los principios generales, el artículo 1. La presente ley reconoce y garantiza el respeto y el valor de la existencia de la educación indígena. Todos los miembros de los pueblos y las comunidades indígenas tienen garantizada una educación inicial, escolar básica y media acorde a sus derechos, costumbres y tradiciones, con la finalidad de fortalecer su cultura y posibilitar su participación activa en la sociedad. En el artículo 2, todos los miembros de las comunidades indígenas gozan de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional. El artículo 3. El Estado garantiza el derecho de los pueblos indígenas a que puedan aplicar sus pautas culturales y formas de enseñanza en relación armónica a lo dispuesto en la Ley 1264/98, Ley General de Educación. En el artículo 4, a través de la presente ley, se crea y establece una estructura dentro del Ministerio de Educación y Ciencia, desde donde se delinean las políticas educativas de los pueblos indígenas y que posibiliten el cumplimiento de la legislación vigente. Capítulo 2 de la creación de la Dirección General de la Educación Escolar Indígena. Artículo 5. Créase la Dirección General de Educación Escolar Indígena con el objeto de asegurar a los pueblos indígenas el respeto a los procesos educativos y de transmisión de conocimiento en las comunidades indígenas, una educación escolar específica y diferenciada, potenciando su identidad, respetando su cultura y normas comunitarias, el reconocimiento explícito que la escolarización de los pueblos indígenas deben ser una articulación de los dos sistemas de enseñanza, el sistema indígena y el sistema de la sociedad nacional, fortaleciendo los valores de cada cultura. Los conocimientos necesarios de la sociedad nacional y su funcionamiento para asegurar la defensa de sus intereses y la participación en la vida nacional en igualdad de condiciones en cuanto a grupos de cultura anteriores a la formación y constitución del Estado paraguayo, tal como el Estado en el artículo 62 de la Constitución Nacional, y el funcionamiento de los niveles de educación inicial, escolar básica y media del sistema educativo nacional, y la utilización de su lengua y proceso propio en el aprendizaje de la enseñanza escolar. Artículo 6. El sistema de educación escolar indígena en cuanto a la enseñanza nacional, departamental y local con la colaboración del órgano indigenista oficial desarrollará una educación inicial, escolar básica y media, currículum y programas, metodologías específicas del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la educación escolar indígena y centros para la formación, especialización y capacitación de docentes indígenas que funcionen especialmente en zonas geográficas y culturales indígenas.
Capítulo 3 de la educación escolar. El artículo 7. Las escuelas indígenas tendrán currículum elaborado de acuerdo con las especialidades étnicas y culturales de cada pueblo que les asegure. El programa de estudios, sus metodologías y materiales didácticos. En su programa de estudios, que respondan a sus necesidades particulares, abarquen su historia, sus conocimientos y técnica y su sistema de valores sociales, económicos y culturales, preparado en la propia comunidad con la participación de maestros, padres de familia, líderes religiosos y políticos, con el apoyo de especialistas indígenas y no indígenas, para encauzar la enseñanza en términos de la sabiduría tradicional, que respondan a la conservación y racionalización de los recursos naturales y que faciliten un mayor conocimiento sobre la cultura y la situación de todos los pueblos indígenas que habitan en el país. En cuanto a las metodologías propias de cada uno de los pueblos indígenas para presentar tanto los contenidos indígenas como los no indígenas, con relatos de la historia de los pueblos indígenas realizados por líderes religiosos, ancianos y otros conocedores de la misma, con el periodos de enseñanza fuertes y cortos de manera gradual desde la vivencia del niño en su comunidad para luego ampliar el conocimiento con lo que lo rodea, y que mantengan en cuanto a la participación de los alumnos en los rituales religiosos indígenas y otras costumbres. En cuanto a los materiales didácticos, son preparados en el marco de la comunidad indígena respectiva con la participación de los maestros, padres de familia, líderes políticos religiosos con el apoyo de especialistas indígenas y no indígenas, y elaborados en las comunidades indígenas y que reúnan las condiciones básicas requeridas y conocidas por el Ministerio de Educación y Ciencias. Capítulo 4 de la formación docente. Artículo 8. Se crearán centros de formación, especialización y capacitación de docentes indígenas, tal como lo que establecen los artículos 21 y 22 del Convenio sobre los Pueblos Indígenas. Y se realizarán cursos, reuniones y encuentros de capacitación de maestros indígenas para evaluar los trabajos escolares y compartir experiencias. Capítulo 5 de la estructura de la Dirección General de la Educación Indígena. El artículo 9, la Dirección General de la Educación Escolar Indígena contará con la siguiente estructura: el Consejo Nacional de Educación Indígena y Área de Educación Escolar Indígena. Capítulo 6 de los recursos. El artículo 10 son recursos financieros y económicos. Los establecidos en el Presupuesto General de la Nación para el Ministerio de Educación y Ciencia, asignado a la Dirección General de Educación Indígena y los órganos que lo componen. Los recursos asignados por gobiernos departamentales, entidades de bien social y organismos de cooperación multilateral. Otros ingresos provenientes de legados, donaciones y los fondos de proyectos de autogestión. Por último, mis queridos alumnos, van a investigar sobre la incidencia de la ley número 3231 para la educación escolar indígena.